La Constitución permite la absoluta corrupción de la clase política española, no la casta. La casta es un invento, una palabra despectiva, inventada por los dirigentes de Podemos para indicar algo bajo, muy bajo, socialmente. Pero la casta, ya he dicho que es hereditaria, y es un concepto que viene de la India, de Asia. Y porque hay allí unas castas de los intocables, que aquí, ¿quiénes son los intocables? Pues sí, evidentemente, la clase política, no la casta, porque no es hereditario, aunque haya nepotismo. Eso no significa que la casta, que la clase política española se haya convertido en casta, o en caspa, como ya están vulgarmente y sin ninguna imaginación, están ya en los periódicos, incluso en los artículos buenos del país, diciendo que la casta se ha unido a la caspa. Unas tonterías. No es una casta, es una clase política. Y voy a aprovechar para decir que en Estados Unidos un sociólogo muy importante analizó las condiciones que deben de darse objetivamente en un país para saber si existe o no existe clase política. El concepto de clase política fue acuñado a finales del siglo XIX por Gaetano Mosca, uno de los grandes filósofos de política. Él, mucho más, no solo conocido por esto, sino también porque fue el inventor del concepto de fórmula política. De las dos grandes creaciones de Gaetano Mosca fueron estas dos. Uno, el concepto de clase política, y otro el concepto de fórmula política, que no es la república o la monarquía, no, es la fórmula de gobierno. La fórmula política es la manera de gobernar y de tener el predominio, que es muy compleja, de donde luego salió Gramsci, pocos años después, Gramsci, que inspira a los actuales dirigentes de Podemos, o al menos ellos dicen que han leído a Gramsci y que le siguen, y no es verdad, pero en fin, voy al concepto de clase política y de fórmula política. Esos dos conceptos, sobre todo el de fórmula política, que no lo definió en concreto Lorenzo Móscola, pero sí en forma genérica, llegó a concretarlo Gramsci cuando desarrolló su visión del gobierno, cuando definió al gobierno como dictadura más hegemonía. Esa es una fórmula política.